Ok, muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Básicamente el video platicaba y narraba un poco lo que hemos hecho en el Instituto Nacional de Neuroeducación. Nos hemos adentrado mucho en la investigación lectora. El lector no solamente es un agente importante que se vincula directamente con lo que lee, por ahí decimos, y lo decimos muy bien, somos lo que leemos, y a través de la parte inconsciente determinamos muchos sentidos de nuestra vida. Yo creo que esas son partes fundamentales de la lectura. Nosotros, voy a inclinarme un poco a platicar específicamente qué es lo que hemos hecho nosotros en el Instituto Nacional de Neuroeducación. Somos un instituto de educación científica, desarrollamos proyectos de formación y uno de ellos a lo cual nos hemos especializado, es la educación lectora. Como método, como medio, evidentemente neuroterapéutico, evidentemente enfocado precisamente a la gestión emocional. Específicamente voy a platicar de aquellos eventos que van enfocados a mejorar la comprensión lectora basado a uno de los vínculos más importantes que tiene que tener la educación el día de hoy, que es la emoción. Bien, me voy a remontar un poquito a los principios que van enfocados a la neuroeducación. La neuroeducación, pues es un vínculo de estudio a través de las neurociencias, todo lo que son las ciencias que estudian anatómicamente, en lo micro y en lo macro, al cerebro, pero también a la parte pedagógica, cómo enseñar mejor o cómo buscar las herramientas de mejora continua en la formación pedagógica, pero también algo muy importante, la parte psicológica, los esquemas mentales que ayudan a la comprensión de la educación o la transformación del propio sujeto que se estudia. Bueno, pues vamos a platicar un poco nosotros como instituto qué es lo que hemos hecho, y creo que aquí cabe la posibilidad de que muchos de ustedes tengan una alternativa más como herramienta de buscar respuestas donde a veces no las hay. Nosotros como instituto nos hemos enfocado mucho en entender que el vínculo más importante para poder haber aprendizaje en un salón de clase definitivamente tiene que ser la emoción. La emoción en su contexto es un vínculo afectivo donde evidentemente el sujeto que lee, si tiene un estado emocional que está muy por encima del promedio energético, pues puede haber comprensión y obviamente puede haber aprendizaje. Mucho de lo que nosotros hacemos cuando estamos en un salón de clase evidentemente es estar poniendo atención, pero el proceso atencional también determina varias características. Como principal objetivo es que si hay atención hay aprendizaje, pero atrás de la atención debe de haber un vínculo muy importante que es la emoción. Cuando tenemos nosotros emoción y tenemos un vínculo de atención basado en la emoción, obviamente nosotros tenemos un estado muy importante de aprendizaje. ¿Y por qué me remito a platicar esto? Porque bueno, en la primera diapositiva pues obviamente nos hemos encargado mucho en las escuelas a que nosotros tenemos que, de alguna manera vincular más la memoria y menos la inteligencia. Y en una primera diapositiva dice: ¿de qué sirve que un niño sepa colocar Neptuno en el universo si no sabe dónde poner su tristeza o su rabia? Y yo creo que cuando nosotros platicamos de educación, una de las pedagogías más avanzadas que está existiendo en la neurociencia es la pedagogía lectora. Y les voy a explicar por qué. Porque nosotros cuando hablamos, nosotros cuando miramos, cuando nosotros escuchamos, inconscientemente vamos acomodando. El cerebro es el resultado de sus últimas experiencias. Si bien es cierto que la emoción es el vínculo más importante para el aprendizaje, bueno, pues entonces tenemos que saber nosotros como neuroeducadores cómo la pedagogía lectora para gestionar emociones tiene que ser una herramienta que vincule mejor la enseñanza-aprendizaje. Si nosotros memorizamos, solamente estamos utilizando un capital, el capital intelectual, redes neuronales específicas para acumular capital intelectual. Y el capital intelectual solamente es la suma de recursos y conocimientos. Sumamos mucho en el conocimiento, pero menos en la habilidad de la destreza mental. ¿Y esto qué tiene que ver? Pues tiene que ver mucho, por una simple sencilla razón. Si el niño no sabe colocar sus emociones, pues inconscientemente el cerebro, que es el que acomoda todo, siempre obviamente va a generar su última experiencia. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que hoy en día en los salones de clase, no solamente en el salón de clase, todo lugar donde pueda haber pedagogía, nosotros tenemos que ser personas conscientes que podemos mirar cómo se encuentra nuestra gestión emocional. Por una simple sencilla razón, nos creemos 100% racionales, pero evidentemente somos 100% emocionales. La emoción determina estados de comprensión, estados de entendimiento, estados de razonamiento y un sentido de propósito de la lectura. Entonces, si nosotros estamos entendiendo que el estado emocional es mucho más importante que la labor cognitiva, pues tenemos que tener herramientas en el aula como la comprensión, como la pedagogía lectora, que me pueda ayudar evidentemente a regular inconscientemente las gestiones emocionales. Entonces, repito nuevamente, nosotros cada vez que vemos
miramos, escuchamos, de manera inconsciente acomodamos. Somos el resultado de nuestras últimas experiencias. Si nosotros solamente nos vamos a vincular el capital intelectual, que es la suma de conocimientos, sin gestionar la capacidad emocional, pues definitivamente estaremos generando una limitante de comprensión. Mucho se habla de que los niños no comprenden, o mucho hablamos de que no entendemos o no comprendemos. Y algo tiene que ver la gestión emocional de las emociones. Entonces, vamos a platicar de otro capital, que es el capital emocional. Entonces, el capital intelectual desde la neurociencia te dice, solamente es el cúmulo de conocimiento, la repetición y la obediencia. Repetición y obediencia sin gestión emocional quiere decir que solamente estamos acumulando en la memoria muchos datos. ¿Y qué tiene que ver eso? Pues yo creo que tiene que ver mucho, por una simple y sencilla razón. El capital emocional que regula el nivel cognitivo, que regula cómo nos relacionamos con los demás, cómo aprendemos y cómo tomamos decisiones, definitivamente no le estamos dando realmente un gran protagonismo. En primera, porque no sabemos, y en segunda, porque no nos interesa más la gestión emocional, nos interesa más el cúmulo de conocimientos. Entonces, desde la neuroeducación nosotros desarrollamos una serie de metodología pedagógica basada a qué pasa cuando nosotros vinculamos palabras o nosotros vinculamos historias, narrativas que vayan implícitas a la educación. Pues esto yo creo que debemos de comprender algo muy importante. ¿Qué pasa cuando el cerebro lee? Si bien es cierto que el cerebro tiene miles y millones de neuronas, también sabemos que vienen interconectadas en una tridimensión de factores basados precisamente en su entorno. Nosotros sabemos perfectamente que un niño que no se le estimula la curiosidad y no se le gestiona la emoción, el cerebro definitivamente solamente ocupa una mínima expresión de aprendizaje. ¿Esto qué quiere decir? Que yo para venir a este lugar tuve que cargar gasolina en el auto, ese sería el combustible. El vehículo obviamente es el medio, la herramienta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en un niño que está en un salón de clase, su combustible es la gestión emocional para que tenga energía sináptica para llegar a los canales energéticos de comprensión. ¿Y esto qué quiere decir? Que el cerebro es que no aprenda, es que el cerebro va acomodando según a la estimulación cognitiva, emocional y de curiosidad todo aquello que nosotros vamos arrojando en clase. La pedagogía de la lectura habla que cada vez que yo narro a través de palabras influenciadas por una guía, inconscientemente hay palabras que se relacionan inconscientemente con esa narrativa. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo digo, me pongo atento para poder llevar a cabo una situación, en ese momento esas palabras que dice, me pongo atento para llevar a cabo una situación, de manera inconsciente el cerebro lo que hace es prender redes neuronales que permiten simular que la persona que está leyendo actuara de manera inconsciente o fuera protagonista de esa historia. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que nosotros debemos de tener en cuenta que hay palabras que estimulan la memoria, palabras que estimulan la cognición, palabras que estimulan la atención. Y entonces, ¿qué quiero decir? Que si nosotros necesitamos energía basada en un combustible cognitivo y un combustible emocional para que pueda haber pegamento del aprendizaje, existe ya una terapia de neurolectura, donde yo en este momento les puedo comentar que cada vez que nosotros leemos un cuento en narrativa, de manera inconsciente las neuronas espejo simulan que eso está pasando dentro de nuestro nivel cognitivo. Y esto quiere decir que si yo preparo a las personas para el aprendizaje, quiere decir que voy a simular, que voy a actuar, que voy a reflexionar, pero más importante, voy a ser protagonista de esa historia, haciendo que las neuronas espejo de manera inconsciente acomoden las palabras de alto valor de aprendizaje. Y yo les pregunto a ustedes, así como un atleta se prepara para una competición, también el cerebro debe de prepararse cognitivamente para el aprendizaje. Desafortunadamente, y lo digo de esta manera, cuando el cerebro en su entorno se siente violentamente amenazado porque hay mucha información sin razonar, de manera inconsciente el cerebro genera un sesgo de comprensión. ¿Qué es el sesgo de comprensión? Es un sesgo donde nosotros aparentemente estamos comprendiendo y nosotros tenemos un mecanismo de memoria corta en el lóbulo prefrontal, la memoria ejecutiva, que solamente nos puede durar momentos, nos puede durar días, nos puede durar minutos, y esa memoria ejecutiva, memoria de corto plazo, memoria de trabajo, puede simular que estamos comprendiendo.
pero posteriormente no comprendemos nada porque el sesgo de comprensión, al no preparar al cerebro, ¿qué sucede? Pues lo olvidamos. ¿Cómo se llama cuando el cerebro olvida algo? Pues se llama poda neuronal. ¿Qué es la poda neuronal? El cerebro se retestea cuando nosotros dormimos, es cuando más genera una rehabilitación. El cerebro, vamos a decirlo, se repone de todo el esfuerzo que hizo durante el día a nivel analítico, cognitivo, emocional, dialéctico. Somos muy conversacionales, el cerebro va acomodando de manera inconsciente en las creencias lo aprendido. Pero cuando el cerebro no tiene una narrativa de metacognición, es decir, ¿para qué quiero este aprendizaje? El cerebro genera algo que se llama poda neuronal. ¿Qué es la poda neuronal? Que nos preocupamos mucho por por repetir algo sin aprenderlo. El cerebro en su metacognición se pregunta, y bueno, ¿y esto qué es? El cerebro, al no tener una narrativa que le fortalezca o que le garantice o que de alguna manera compruebe que esa información la necesita, ¿qué creen que pasa? Poda neuronal. Pero ¿qué pasaría si nosotros, antes de iniciar cualquier tipo de formación, hacemos una lectura que nos vincule con lo que nosotros nos vamos a preparar? Entonces, ¿qué esto quiere decir? Que las neuronas espejo nos permiten generar vínculos asociativos que de manera inconsciente el cerebro va acomodando aquello en lo cual la persona va narrando la historia. Entonces, yo les quiero comentar a cada uno de ustedes, ¿será realmente el aprendizaje el cúmulo de capital intelectual? ¿O también el alumno será la persona responsable de vincular su conocimiento en función de la narrativa que tenga antes de iniciar una sesión de clase? ¿Por qué olvidamos rápido? ¿Por qué no recordamos? ¿Por qué no comprendemos? ¿Por qué no entendemos? ¿Por qué no reflexionamos? ¿Por qué no le damos sentido a las cosas? Porque el cerebro, en sus esquemas mentales, tiene que relacionar todo lo vivido basado en una narrativa que se permita vincular. Y cuando el cerebro vincula con preguntas de metacognición, como por ejemplo, voy a hacer una narrativa basada en una historia, de las que les contamos a los niños, como por ejemplo van a poner atención en un proceso atencional de mindfulness, ¿no? Y les quiero comentar la historia para que ustedes comprendan cómo se vive en un salón de clase de un neuroeducador. Y dice así: esta era una abejita que volaba alto y alto, y entre más volaba, más escuchaba. Entre más bajaba, menos escuchaba. Y cuando llegaba a la escuela, atenta escuchaba. Escuchaba tan atenta que estaba lista para clase. En esta narrativa, el niño puede leer, puede figurar, puede imaginar, hasta concentrar su proceso atencional de imaginación, porque también la imaginación es una atención. El proceso atencional, ¿a dónde se dirige? Y lo más importante, cuando el niño está atento, listo en clase, le recuerdas la última experiencia, y si le preguntas con metacognición al niño, ¿qué es lo que hacía la abejita cuando llegaba a clase? Y decía, ponía atención. ¿Qué es lo que tú haces cuando llegas a clase? Pongo atención. En ese momento se logra vincular la neuroterapia lectora con el vínculo de metacognición para evitar que el cerebro genere poda neuronal en información que si él no sabe para qué la quiere, la va de alguna manera a desechar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con la educación formal? Y digo formal porque aparentemente creemos que lo que enseñamos todos lo necesitan, pues el cerebro no necesita aquello que no se pregunta para qué lo quiere. Entonces, cuando nosotros generamos una narrativa basada en un cuento, como una pedagogía de vínculo para que el cerebro de manera inconsciente relacione eventos y hechos, debemos de preparar precisamente la neuroterapia lectora, lo suficientes narrativas que permitan a que uno de los alumnos o muchos de los alumnos se sientan seguros para aprender. Pero cuando una persona no se siente segura, bueno, pues yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿qué pasaría si un niño cumple físicamente el rol que le toca de ser estudiante, pero emocionalmente no está preparado para aprender? No nos hemos preocupado para eso. Tampoco nos hemos preocupado para preparar al cerebro a nivel neuropsicológico, el sujeto que se atiende a sí mismo basado en el lugar de la narrativa en el que se encuentra. Es decir, cuando a un niño se le pregunta ¿qué hace en la escuela? Y él alza la mano y dice, bueno, pues yo estoy aquí en la escuela porque vengo a tener nuevos conocimientos que me permitan a mí mejorar como persona. Esa narrativa es una narrativa incluyente vinculada a un estado emocional. Quiero decirles que cuando nosotros hablamos, vinculamos emociones, vinculamos creencias y vinculamos química cerebral. Entonces, si un neuroeducador sabe que cada palabra que emitimos genera una química cerebral, hay química cerebral en niños de 8 o 9 años que es mucho mayor a una química cerebral positiva, glutamato, cortisol, que son las hormonas del estrés. ¿Qué quiero decir?
que cuando nosotros utilizamos la psicología, la neuropsicología o la neuropedagogía basada en un cuento donde la narrativa dice que todos los días Juanito se preguntaba ¿qué hago aquí? Y cuando Juanito contestaba, se daba cuenta y la oportunidad de poder disfrutar su entorno. Cuando el maestro para la narrativa, les pregunta a los niños: ¿y ustedes qué hacen aquí? Y en ese momento el niño, cuando habla, se ubica en tiempo, en espacio y en lugar. Pero imagínense un niño que le pregunten: ¿qué haces aquí? No lo sé, mi mamá me mandó a la escuela. En ese momento estamos hablando que está desvinculado el conocimiento de la persona. ¿Por qué desvinculado? Porque físicamente lo tienes ahí, pero hace un momento yo les platicaba que cada palabra genera química cerebral. Cada palabra segrega una apertura de creencias y cada palabra segrega estados emocionales. Vincular a la persona físicamente que se atiende con los procesos mentales, químicos y fisiológicos del cerebro lo puede hacer la narrativa del cuento de la neuroterapia lectora. Porque les acabo de comentar que cada vez que hablamos segregamos química cerebral, generamos una apertura de creencias y lo más importante, generamos un estado emocional. Yo les pregunto a cada uno de ustedes: ¿cuál es el estado emocional indicado que todo niño necesita como el combustible que necesita el niño para aprender? Ahora, si cada una de las palabras que una narrativa, un cuento puede leer, genera narrativa, vínculo, metacognición, historia, atención, que son los vínculos cognitivos más altos que el cerebro necesita para ponerse atento para el aprendizaje, aprendemos algo. Aprendemos que la lectura también es una extensión del juego y el juego es el primer vínculo de aprendizaje de los niños. ¿Por qué dejamos de leer? Porque dejamos de jugar. ¿Y por qué dejamos de jugar? Porque ya no nos parece divertido. Y yo les comentaba hace un momento, si el vínculo afectivo, social de identidad del juego segrega química cerebral, segrega un estado de creencias y segrega un estado emocional, son los requisitos importantes para ver aprendizaje. ¿Por qué no jugamos de adultos? Porque moralmente venimos castigados pensando que los adultos ya no juegan. ¿Por qué no leemos? Porque la lectura no es para algunos niños algo que les divierta, porque hacemos cuentos que nos gustan a nosotros, pero no hacemos cuentos que les invite a ellos a emocionarse, a generar vínculo a través de la curiosidad, a preguntarse ¿qué hago aquí? Y el niño cuando habla se entiende y cuando se entiende corrige. Y ahí voy a la parte psicológica. El ser humano en su descubrimiento, cuando se observa, se puede corregir. No tenemos cuenta que nos ayude a la autoobservación. ¿Cuáles son las nuevas competencias para los próximos 20 años? La autoobservación. ¿Estamos de acuerdo? La autoobservación, porque tenemos que entender que hay mucho de lo que aprendemos que ya no sirve para resolver problemas. La autoobservación es un vínculo importante, como lo es la curiosidad, como es el pensamiento crítico, el pensamiento reflexivo y el pensamiento filosófico. Pero ¿qué pasaría yo como investigador y que he llevado a cabo estos tipos de narrativas en cuentos? Y donde yo pongo como punto importante el pensamiento crítico en el cuento. Hoy hablamos mucho, que respondemos rápido, pensamos poco. Porque existe un vínculo muy importante en el cerebro que dice capital mental. ¿Qué es el capital mental? Saber pensar, saber decir, saber hacer. Capital mental es la construcción de palabras para una lingüística que la neurobiología habla, que somos lo que hablamos y construimos el mundo a través de la neurobiología de la plasticidad cerebral que tenemos. ¿Por qué no pensamos? ¿Será que no todos están listos para pensar o no nos enseñan a pensar? Neuroterapia lector es un cuento donde te enseña a pensar a través del pensamiento crítico, donde el niño en la lectura se vincula con preguntas críticas para poder indagar, para poder discernir, para poder reflexionar. Cuando disciernes, reflexionas, tienes un punto de opinión que puede avanzar y ser crítico de lo que ves, de lo que observas, de lo que escuchas. Esto es muy importante para el cerebro. Yo les decía hace un momento que el niño que no piensa, segregamos sesgo cognitivo. ¿Qué es un sesgo cognitivo? Somos el resultado de nuestras últimas experiencias. Y si el cerebro que se atiende no está listo para desafiarse, inconscientemente el cerebro tiene un patrón inconsciente que dice: estoy aquí físicamente, pero cognitivamente, energéticamente, emocionalmente, no estoy aquí. Estoy atorado hace tiempo atrás. Para ustedes una cosa es la edad biológica, yo tengo 45 años, venga,
Eso es para la edad cronológica, pero si traigo sesgos cognitivos que desde la escuela no me enseñaron a pensar, pues tengo una edad cronológica a lo mejor de 16 años. Tenemos jóvenes que tenemos un analfabetismo de comprensión. Y cuando generamos un analfabetismo de comprensión, los diferentes niveles de comprensión es comprensión, entendimiento, razonamiento y sentido. Son estructuras mentales o esquemas mentales en la comprensión lectora. Tengo que aprender a comprender. Después, cuando comprendo, identifico en un área muy interesante que se llama Wernicke. Y Wernicke, que es la interpretación, le permite a Ale Broca, obviamente la comunicación. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no comprendemos? Existe algo bien importante ahí, que ese conocimiento se vuelve en datos, se vuelve información. El analfabetismo de comprensión es una falta de entrenamiento a la atención y a la conciencia. Tenemos hoy en día, es más importante la atención donde ponemos nuestra psique que el propio conocimiento, porque podemos tener mucho conocimiento sin resolver problemas. Entonces yo les comento a cada uno de ustedes que la comprensión lectora utiliza recursos biológicos para impulsar anatómicamente un impacto fisiológico, para que el cerebro a través de las neuronas espejo pueda ayudar a motivar una serie de recursos que no tenemos y que no comprendemos porque no las practicamos. Y si yo en este momento les comento que cada vez que el niño verbaliza palabras que suben su nivel de comprensión a través de la narrativa y lo llevamos con un cuento a través del pensamiento crítico, es un niño que puede resolver problemas porque lo invitamos a la neuroplasticidad. Pero hay algo bien importante que de alguna manera quiero yo hacer un comentario de manera propositiva, y es que nosotros queremos arreglar los problemas con la misma mente que lo solucionó. Entonces quiere decir que la mente que genera el problema no es la misma que lo soluciona una mente superior. ¿Quién es la mente superior? Saber pensar, saber decir, capital mental. ¿Se acuerdan? Capital mental. Oiga, maestro, yo pensé que el capital intelectual es el único recurso para hacernos inteligentes. Pues no es lo mismo el conocimiento que la inteligencia. El conocimiento solamente es un cúmulo de datos y la inteligencia es la traducción, la comprensión para resolver problemas. Capital mental. Capital mental, saber pensar, basado en un libro que se llama, un cuento, y este cuento que diga, esta es una narrativa para poder ayudar a los lectores a que tengan que tengan competencias de pensamiento crítico con metacognición para ayudarles a la neuroplasticidad y ayudarles a un capital que todos tenemos que se llama saber pensar. Entonces ahí estamos ocupando este recurso para ayudarnos a lo que muchos llaman analfabetismo de comprensión lectora. Para poder comprender tenemos que discernir, y para poder discernir algo bien importante tenemos que aprender a decir. Y lo que trato de decir es que la mente que te genera el problema, la mente que no puede comprender, no puede ser la misma mente que soluciona el problema. Y lo digo con todo interés, tenemos que enseñar a los niños a que tengan recursos como el punto de pensamiento crítico basado en el cuento con la metacognición, para que no solamente se vaya a la memoria de corto plazo, memoria ejecutiva. Vale, tenemos que enseñar a que los niños verbalicen. Tú tienes que aprender a verbalizar, porque lo que no construyes con la dialéctica no existe para tu mente. Entonces, generamos un cuento maravilloso y luego la gente nos pregunta, oiga, profesor, ¿por qué me pregunta qué estoy haciendo aquí? Y una pregunta muy importante es porque es probable que quien responda sea quien te enseñó y no el que responda sea el que vincule el conocimiento. ¿Se comprende? Hoy los niños, antes de enseñarles a leer y escribir, necesitamos enseñarles a creer. A creer. ¿Qué es creer? Capacidad que tiene el individuo de poder ver lo que muchas veces su capacidad no les permite hacerlo. Yo platiqué del pensamiento crítico. Ahora, otro de los estilos de pensamiento que hemos desarrollado en la terapia lectora es el pensamiento reflexivo. Pensamiento reflexivo, capacidad que tiene el sujeto de entender y tomar decisiones antes. Entonces, ¿qué quiere decir? Pensamos poco, reaccionamos rápido. Neuroterapia lectora basada ¿qué? A un pensamiento reflexivo generado por la metacognición.
Y les puedo hablar qué más hemos hecho. Los niños se divierten, les entra curiosidad. Entran curiosidad, se divierten, hacen preguntas. Una de las competencias importantes dentro de 10 años va a ser la innovación. La innovación, una de las competencias importantes dentro de 10 años, no solamente es la innovación, ¿qué creen que va a ser? La creación e innovación. El pensamiento crítico. ¿Y qué creen? Viene un tercer pensamiento, el pensamiento consciente. Saber que estoy aquí, ahora. Que el que resuelve problemas soy yo y el que de alguna manera los genera, aunque no los crean, también somos nosotros. Entonces, estos estilos de pensamientos basados a la nueva neuroterapia lectora son los nuevos recursos que necesitan los niños para utilizar biológicamente recursos como neuroplasticidad cerebral. ¿Qué pasa cuando un niño no piensa? Biológicamente tiene una edad, pero cronológicamente tiene una edad. Yo estoy impartiendo clase con compañeros que son doctorantes, maestrantes, y al platicar y en los conversatorios, en los procesos dialécticos, pues nos damos cuenta de algo bien importante, que nos pudimos quedar atorados a los 20 años, teniendo una edad de 55 años, y seguimos nosotros buscando culpables, y eso nos justifica y nos hace valientes, pero no nos hace responsables ante la resolución del conflicto. Entonces, mientras nuestra manera de educar sea con el sesgo de replica y memoriza, vamos a seguir generando conflictos de relación con la educación, porque el cerebro no puede aprender aquello que no le genera curiosidad y atención energética basada en la emoción del vínculo. Yo en este momento les quisiera preguntar a cada uno de ustedes qué tipo de lectura tienen. Y me dicen, ¿qué tiene que ver eso? Pues porque la lectura que tú haces le da un sentido a tu vida y a través de ese sentido generas obviamente una realidad, ¿no? Esa realidad. ¿Y eso qué tiene que ver? Mucho, porque la educación que estamos dando, estamos educando gente para trabajos que todavía no existen. Entonces, hay trabajos que todavía no existen y seguimos educando de la misma manera de hace 20 años. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que dentro de 10 años van a desaparecer muchos de los trabajos que tenemos. Hoy hablamos fuertemente de la inteligencia artificial. Claro que la inteligencia artificial va a suponer resolver conflictos, pero muchos de nosotros tenemos que entender que muchos de los sesgos cognitivos que tenemos están basados a que no sabemos muchas veces cómo generar esa ayuda o ese vínculo. El libro de la terapia lectora te va a ayudar, porque lo que hablamos, sentimos, el inconsciente lo acomoda de manera automática. Y ahí es cuando nosotros decimos que el libro termina de construir lo que no estaba terminado. Esta era una ranita que saltaba y saltaba, y cuando no podía, lo volvía a intentar. Y para el neuroeducador, la clase de comprensión lectora de la neuroterapia lectora genera metacognición, y le pregunta a César, que es el que tiene, vamos a decir, el problema de cuando tiene un problema de sesgo, porque ya no puede resolver el problema, le pregunta a la maestra a César, ¿qué significa cuando la ranita salta y cuando no puede responder el problema, lo vuelve a intentar? En ese momento lo que habla el sujeto lo acomoda. Neuroterapia lectora. No sé, maestro. No, ok, vamos a llevarlo a la pedagogía del movimiento corporal. El cuerpo también aprende. Creemos nosotros los educadores que un niño sentado 8 horas, que no se mueve y que solamente replica es buen alumno. Nada peor que eso. Eso no es correcto. El cerebro no aprende así. El cerebro se siente muy hostigado, y les quiero comentar que un niño que pasa más de 20 minutos sin moverse, su cerebro reptiliano entra, ¿en qué creen? En un estado de ¿qué? De reseteo. Entonces, importante también comprender esa parte. Bueno, entonces cuando César es muy inquieto y César para la clase y dice, maestra, es que no le entiendo, es que no sé, lo mejor que nos corresponde hacer es saber como que no lo vimos y seguir con la clase, porque los tiempos tampoco les permiten a los maestros solucionar las cosas. Pero cuando entras a la neuroterapia lectora y vas a trabajar con ese sesgo cognitivo de ese alumno y le lees la narrativa que dice, esta es una ranita que saltaba y cuando se equivocaba, ahí el neuroeducador acomoda, ahí va a poner lo que el neuroeducador necesita, con lo que hablamos lo acomodamos, lo vuelve a intentar y en ese momento genera metacognición para amarrar, y neuronas espejo se vaya una memoria semántica, se vaya una memoria episódica, se vaya el último recuerdo, y solamente cuando haya atención hay memoria, y cuando hay atención y memoria se puede evocar. Nos hemos olvidado cómo aprende el cerebro, y en ese momento la terapia lectora ayuda al niño a salir de su último recuerdo. Y le dice, maestra, quiere decir que si yo
algo no me sale, lo puedo volver a intentar. Somos el resultado de las palabras que nosotros narramos. Hay palabras de alta vibración, de alta concentración pedagógica, y hay palabras de baja vibración. Baja vibración, y con esto hago movimiento, con el único interés también de que la pedagogía del movimiento aprende cuáles son las palabras que bajan el estado emocional, que yo digo, de mis alumnos baja el estado emocional, le apertura creencias negativas y lo más importante, le genera creencias. ¿Me explico? No tenemos una educación basada en la terapia del aprendizaje. Creemos que lo que decimos todo está bien. No, hay palabras que suben el aprendizaje lector, el aprendizaje del conocimiento, la energía, el vínculo asociativo a las emociones, el vínculo asociativo a las creencias. Y hay palabras que hacen todo lo contrario. El cuento narrativo a través de la neuroterapia lectora se encarga de acomodar las palabras que de alguna manera no existen o no están, y permite vincular al alumno a través de la metacognición para poder acomodar lo que no está terminado y ayudar al niño a tener recursos que no hay. Lo hace la neuroterapia lectora. ¿Y qué creen? Al final casi del curso les invitamos a que los niños puedan armar su propia historia, su propia narrativa. El estar yo aquí presente con ustedes es practicarles un poco lo que hemos hecho en los últimos años en las escuelas y poder recuperar que la naturaleza del ser humano es un ser íntegro. No se puede recuperar si no hay amor propio en el niño, si no hay fe y constancia en él. No se puede educar si no hay creencia, si no hay vínculo. No se puede educar si el propio educador no está vinculado con el propio niño, ¿se entiende? Porque el simple hecho, hay un sexto nivel de aprendizaje inconsciente, se llama intuición energética. Nosotros somos electromagnetismo en el cerebro y generamos una onda eléctrica a través de la sinapsis y generamos magnetismo. Pues ese es un lenguaje. El niño hasta los 7, 8 años tienen muy sensitiva la parte donde pueden interpretar a través de lo que sienten y te ven, a través de cómo es el entorno donde se encuentra. Entonces vuelvo a repetir. Si nosotros tenemos neuroterapia lector para encontrar respuestas donde no las hay, vínculos afectivos, asociativos, cognitivos, de curiosidad, neuroplasticidad, neuronas espejo, redes de memoria a corto plazo, a largo plazo, cambio de conductas, metacognición, me explico, todo esto es neurociencia, es la nueva manera que tenemos que aprender. Y lo interesante es que si tú eres un lector, se va al capital intelectual. Pero si eres una persona que trabaja la neuroterapia lectora, se trabajan todos los capitales: capital mental, capital emocional, capital consciente. Hablé de los estilos de pensamiento, pensamiento crítico. A mí me preocupa mucho terminar una clase y no haya buenas preguntas. ¿Se comprende? Porque nos cuesta trabajo pensar. ¿Qué es pensar, maestro? Una serie de recursos cognitivos, emocionales, pedagógicos, psicológicos, del inconsciente, del consciente y del entorno, para echar a andar la artillería de la neuroplasticidad. Maestro, ¿por qué no pensamos? Porque no nos enseñan a pensar. Y el cerebro acomoda todo lo que vive en los entornos a través de las últimas experiencias. Y entonces, la neuroterapia lectora, que obviamente el instituto tiene ya un diplomado, nos explicamos todo esto, qué es lo que sucede con el cerebro cuando leemos, ya de una manera más pedagógica. Pero no hemos entrado al tema fuerte, a los niños que vienen sesgados emocionalmente, limitados cognitivamente, y no hemos hablado de los niños que han recibido todo tipo de violencia en todas sus formas. Este es un buen mecanismo para ayudarles a encontrar respuestas donde no las hay. Y lo más importante es que ellos a veces no pidieron lo que están viviendo. Bueno, pues nosotros podemos tener la oportunidad que a través de la neuroterapia lectora puedan tener una respuesta donde inconscientemente, si no la damos, a veces se acomoda de una mala manera. Entonces, hoy cientos de niños utilizan la neuroterapia lectora para poder tener un vínculo más amable, más cognitivo, más emocional, para desarrollar competencias de formación en la educación. Recordemos que no todo conocimiento es enseñanza y no toda enseñanza es aprendizaje. Tenemos que entender que toda narrativa que vincule a través de un cuento que me genere recursos pedagógicos, emocionales, atencionales, cognitivos, va a ser mucho más favorable que mirar solamente, replicar y memorizar. Entonces la manera de enseñar ha cambiado y también la manera de aprender también. La neuroterapia lectora ya es una herramienta, hoy se debe de utilizar para que los niños vinculen conocimiento y lo más interesante, como lo vuelvo a repetir, neuroplasticidad. Si ustedes me dijeran, maestro, ¿cuántos estilos de pensamiento utilizan los cuentos? Filosófico, pensamiento consciente, pensamiento crítico,
pensamiento reflexivo. Entonces, son los estilos de pensamiento que necesitamos ahorita. ¿Por qué los necesitamos? Porque nos surge resolver problemas donde obviamente no nos enseñan a hacerlo. Y definitivamente la neuroterapia de juego nos va a permitir también, como un aliado a la neuroterapia lectora, a seguir generando vínculos. Pues muy bien, pues yo creo que esto ha sido mi ponencia el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor César Alanís Olivares por su ponencia en este 19º Encuentro Nacional de Bibliotecas Públicas. Tenemos muy poco tiempo para una o dos preguntas. Acá del lado derecho tenemos una mano levantada. ¿Qué tal? Entonces, la neuroterapia, por lo que escucho, utiliza elementos de programación neurolingüística. Vamos a decir que la programación neurolingüística es parte importante de la narrativa, con el constructo, tomando en cuenta que la narrativa del cuento es obviamente el principio para que el niño pueda evidentemente gestionar, pero no necesariamente como una técnica, sino como un desarrollo biológico que ya existe en el propio niño. Muchas gracias. Una última pregunta aquí. Buenos días a todos. Gracias por su ponencia, doctor César. Me parece muy interesante. Yo me llamo Rubén Ávila y he trabajado 23 años aquí en Fomento a la Lectura. ¿Podría darnos, por favor, algunos ejemplos de palabras que eleven la vibración para la atención? Claro. Gracias. Fundamentando un poco la pregunta de que hacen, hay que recordar que cada palabra tiene 3 fundamentos biológicos, que es importante, que es química cerebral, punto número 2, apertura emociones, y punto número 3, apertura creencias. Pero a nivel, vamos a decirlo, más profundo, podríamos decirlo hasta cuántico, genera energía, genera frecuencia, genera onda y genera vibración. Si usted me dijera cuáles son las palabras que mejor vinculan a la persona para la lectura, una muy importante, y esa pregunta más importante es creo. Y hay una herramienta muy importante que dice: creer es bueno, creer es sano, yo creo en mí. Esas palabras que vinculan evidentemente en la lectura es que cuando yo voy a leer, la primera pregunta que yo pueda de alguna manera vincularme, que hay muchísimas, es yo creo en esta lectura. Y cuando uno dice yo creo en esta lectura, genera precisamente el vínculo que permite una serie de recursos cognitivos y de memoria. Muchas gracias. Lamentablemente ya no tenemos más tiempo para más preguntas. Vamos a continuar con las actividades del Congreso Nacional. Muchísimas gracias. Despedimos al doctor César Alanís Olivares. Muchas gracias. Un aplauso. Gracias. Muchas gracias. Gobierno de México.